que hace tanta falta esto de estar unidos y sentirnos el uno, pero también saber de que cada uno de nosotros aporta esa unidad como humanidad que somos desde nuestras particularidades personales. Y cada uno es distinto, es diferente. Y no por ello menos importante. Además, donde hay diversidad, hay enriquecimiento. Y es en las aulas, es en los recreos, en todos los lugares en donde ustedes todos conocen, en donde se puede ayudar y mucho a crear esta conciencia del respeto a la diversidad. Pues sí, todo esto nos lo va a contar nuestra ponente Griselda Toya, que os contamos un poquito, como veis todos los ponentes nacieron ayer y no han hecho nada en su vida, como habéis comprobado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues de Griselda Toya vamos a decir un poquito de lo que ella ha hecho. Ella es experta universitaria en gestión de la diversidad en el ámbito público. Además es mediadora intercultural. Es coach profesional. Formadora de formadores. Responsable de culturas ancestrales del Club UNESCO. Directora del Organismo de Cooperación y Ocio. Presidenta de la Sociedad Europea para el Desarrollo de la Conciencia. Y a la vez una colaboradora especial de la Asociación Ser Saludable. Bueno, con todos ustedes, Griselda Toya. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que más me llamó la atención es todo lo que hago, ¿no? Creo que a todos nos pasa, pero los sábados y los domingos podemos seguir haciendo cosas, ¿eh? De verdad que se puede, que se puede. Bueno, un placer estar con todos ustedes desde el momento que me invitaron, que les agradezco, es un honor de verdad, estar con ustedes y además estar con docentes. Porque, bueno, yo vengo de una familia de docentes. Y eso no sé si las señas son para mí, pero bueno, yo sigo hablando. Es que durante muchos años fui profesora en un secundario. Y saben lo que es esto, ¿no? Que uno se concentra y los chicos pueden pegarse, gritar, tirarte chicles, y uno sigue dando la clase. Ya saben lo que ocurre. Entonces, bueno, ustedes me avisan si tengo que parar porque yo sigo dando clases. De eso me quedó de aquella época. Estoy concentrada, pongo el piloto automático y ¡boom! Bueno, les decía que vengo de una familia de docentes. En mi familia prácticamente todos han seguido esa línea, y ya me lo decía mi abuelito, que aunque se darán cuenta que nací lejos de por aquí, nací en Uruguay, tuve la suerte de terminar mis estudios en Argentina, y bueno, he viajado por ahí, pero mi abuelito era un español de pura cepa. De esos que se tuvieron que ir en la década del 30 porque querían cambiar algunas cosas. Y bueno, pues el señor se fue, pero siguió siendo profesor, siguió siendo docente toda la vida. Y esa era la frase que me decía: Griseldita, ser docente y decente no es fácil. Ustedes saben de lo que hablo. Porque más vale hacerte el tonto y seguir un programa, hacer lo que puedas y quedarte ahí y no ir a más. Cada vez que quieres salir de esa zona de confort de la que tanto han oído hablar en estos días, pues hemos topado. Hemos topado con las reglas de un profesional en cualquier área. Miren que he cambiado y he ido trabajando en otros sitios, y en todos sitios y en toda parte del mundo te encuentras con que de pronto pues tú te riges por un programa, te riges además bajo una ley profesional que en cada sitio es diferente, y que siempre tienes a alguien por arriba, que no me pregunten ni de dónde sale, que te dice hasta dónde vas y hasta dónde no vas. Pero por suerte, también los años de experiencia como docente me han enseñado de que uno puede transmitir mucho más allá que un programa. Puede transmitir con una sonrisa, con una palabra, puede transmitir a veces con el tono de voz con el que estás diciendo las cosas, y por qué no, dando una caricia levemente en la mano, porque tampoco puedes hacer muchas más cosas, ya lo saben. Pero todo esto nos sirve. Y realmente ser docente es una capacidad magnífica. Cuando la gente me pregunta cuál es la misión de mi vida, yo digo qué suerte, porque los profesores ya la tenemos clara. Ya sabemos cuál es nuestra misión. Sabemos que hemos venido por algo, y como dicen los indígenas, nadie se muere ni antes ni después de cumplir ese propósito oculto. Para nosotros no es tan oculto. Nosotros sabemos a lo que hemos venido y cada día nos esforzamos por hacerlo mejor. Y si alguno de ustedes me dice: yo no soy profesor, profesora, soy simplemente un papá, un mamá, un hermano, un tío, pues decirte que si eres persona, como decía Aristóteles,
pues te han tocado solo 2 cosas para hacer en la vida. O estás enseñando o estás aprendiendo. Y él decía que aprender de las experiencias era muy fácil, era muy, muy fácil. Podías vivir toda la vida diciendo que eres alumno, pero cuando te ha tocado enseñar, pues eso hay que ser mucho más humilde. Humildad, ¿se acuerdan? Humilitas, de ahí viene la palabra. De humus, de decirte que la tierra es fértil cuando tú humildemente quieres enseñar. Porque además tienes que ser humilde porque el otro quizás te pasaste la vida enseñándole algo y no se le antojó aprender. Y tú ahí, humildemente, momento tras momento, enseñando. Todos enseñamos, Aristóteles, o aprendemos o enseñamos. Pues esa fue la idea que yo tenía, de venir a aprovechar estos minutos, que sé que están hambrientos, sé que están relajados, porque yo también hice ahí la meditación, sé que hay muchas cosas en la cabeza, pero mi idea era darle una mirada hacia el pasado de todo esto, de lo que es enseñar. Porque a veces hacia atrás es donde avanzamos. Bueno, yo creo que se ve poco, ¿no? No sé si se podrá pagar alguna de estas de por aquí. Les agradezco mucho, de verdad. Bueno, me baso en esta frase de Gabriel García Márquez. Cuando pensé en ustedes, ¿qué les podía transmitir? Hola. Cuando pensé que les podía transmitir, me acordé de Gabriel García Márquez diciendo que lo que no se comunica no existe. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque en el momento que estamos hablando de la diversidad, tenemos un montón de tabúes los seres humanos, tenemos unos tabúes extrañísimos, de verdad, rarísimos. Uno de los temas tabús más raros que puede haber es el dinero. Si tú quieres tener un problema con un amigo, pregúntale cuánto gana. Sí, de verdad, en las familias no se habla del dinero, como para que no sea un problema. Muchachos, si no se habla, eso no existe en apariencia, pero sí sigue existiendo y después esto te toma a ti. Y al final, cuando decimos el Dios dinero es el que nos manda, pues sí, porque ni siquiera lo queremos hablar. Nos es más fácil hablar de religión. Tú te encuentras con un amigo, hablas de religión, puedes hablar de tu sexualidad, de tu sensualidad, de lo que estás viviendo, de lo que no, de aquello. Pero de verdad, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? Todo el mundo se calla la boca. A ver quién se atrevió un día a decirle al abuelo, abuelo, ¿te queda poco tiempo? ¿Pusiste los papeles en norma? A ver cuánto nos toca. No, nadie. Después el abuelo se muere y se lo come el fisco porque no te diste ni cuenta de lo que tenías que hacer. Al final tenemos un montón de tabúes y entre esos tabúes también tenemos otros que parecen menores, pero resulta que están ahí. Los padres no lo hablan. Lamentablemente se dice mucho de que los profesores decimos que, bueno, los padres nos tienen que ayudar, pero ¿saben qué? No siempre nos ayuda. No siempre, ya lo saben, ya lo descubrieron, y no importa qué edad. Yo los pillo en la universidad. Normalmente ya me los cojo grandecitos ahora. ¿Y saben qué me pasa? Que de pronto no saben hablar, porque nunca nadie les dijo que para hablar tenían que tener la espalda tendida para atrás, los hombros lo más fuerte que puedan, y hablar con seguridad porque ellos tienen tanto para decir como cualquier otro tiene para decirles a ellos. Nadie se los dijo. Nadie les dijo que tienen derecho a ser feliz, a buscar un camino que les sea más corto entre ellos y su propia felicidad. Y al final la gente termina viviendo la vida de otros, como hablaban hoy, y no la de sí mismo. Lamentablemente después todavía encima que esto que te lo enseñaba filosofía, ¿se acuerdan? Los que tienen más añitos saben de lo que hablo. Ya saben que en pocos años la filosofía desaparece. Pero no por desaparecer como asignatura va a desaparecer de la mente de los hombres, está en nuestro ADN. Hombres y mujeres que durante siglos han formado lo que es pensar. Todos somos sapiens sapiens. Como si fuera poco, sapiens sapiens repetido. Pero ¿saben qué? Eso que usamos para pensar que es el cerebro no tiene todas las razones. No te va a dar la felicidad. Porque cuando tú escuchas al cerebro, y si lo escuchas demasiado, te vas a dar cuenta que el cerebro es simplemente un órgano nada más. Y como cualquier otro órgano de tu cuerpo, tiene una función específica. El cerebro, la de la supervivencia. Nada más. Pero tú no has venido solamente a sobrevivir como cualquier otro animal. Viniste a buscar la satisfacción, que no tiene nada que ver con el placer. La satisfacción es otra cosa, va por otro lado. Y eso solamente lo encuentras fuera del cerebro. Les voy a pedir, por favor, que por algunos momentos de sus vidas piensen, sean conscientes de que ustedes no están haciendo mover solamente la cabecita a través del cerebro, sino están moviendo mucho más de un ser humano. Y que realmente si solo los hacemos razonar como nos obligan los programas,
que quiero que sepan que hablo de docente a docente. Yo sé lo que es. Sé lo que es que te pille el terminal del curso y que no terminaste algo. Lo sé. Pero también decirles que hay mucho más. No nos podemos ir al cerebro, porque el cerebro te quería hoy, domingo de mañana, en tu casa, durmiendo, mirando la tele, y en lo posible, como tiene la supervivencia, no quiere que sufras ningún riesgo. Cuanto menos riesgos tengas, tú al cerebro lo haces más contento. El cerebro te quiere mirando la tele y con el mando a distancia, no sea cosa que te levantes a cambiar y te mueras en el camino. El cerebro te quiere vivo, porque sabe que tienes que mantener la especie, pero tú no has venido solamente a mantener esta especie magnífica de humano, sí. Ya los que son alumnos míos se ríen porque saben, ya me conocen los sarcasmos. Sí, no es tan magnífica, nos queda mucho, pero la podemos hacer magnífica. Porque además les voy a decir algo, el ser humano del futuro o es creativo, imaginativo, o es un ser intuitivo, o no es. Y en ninguna de las asignaturas que nosotros enseñamos se nos permite desarrollar eso. Así que intentemos hacerlo, por lo menos en algunos ratillos. Bueno, hay que hablar de todo, porque de lo que no hablamos no existe. ¿Y de qué es lo que normalmente no hablamos? Pues no hablamos de las diferencias sociales, ¿no? Todos podemos llevar un carrito, como tenemos acá. Podemos llevar un carrito, pero carritos diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Todos podemos llegar a hablar incluso de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. ¿Lo hablamos? ¿Realmente lo hablamos? No, no se habla. En ninguna casa, en ninguna familia se habla de que la mamá trabaja mucho más y gana menos. Es muy raro, la mayoría no lo vas a encontrar. Tampoco se habla de que en definitiva cada uno puede ser diferente y como decía muy bien de quien me presentó, que no me acuerdo de los nombres, perdonen, decía que obviamente en esto que nosotros llamamos diferencias está la gran riqueza. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? La diferencia va en el género, en el color de piel, en el origen de dónde viene. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es diferencia? Dame otro. Muchas gracias. Tony, mi amigo. Muy bien. Bueno, muchachos, etimológicamente volvamos otra vez a donde estamos. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? Estamos educando. Educar se puede educar en cualquier sitio. Ahí no sé si se ve muy bien, pero eso es una fotografía sacada de una maestra en Guatemala. Ahí, además, al lado hay un abismo. No sé si se nota mucho, pero hay un abismo. Vamos, que si tenemos miedo que se nos vayan al recreo nosotros, imagínate ahí, ¿no? Se van y por ahí no vuelven. Bueno, pero ahí están todos súper atentos. Atentos porque al final resulta ser que lo que se hace escaso en el cerebro lo vemos como importante. Y es muy escaso que los muchachos puedan ir a estudiar ahí. Entonces, realmente lo ven como algo importante. En definitiva, lo que quería que vieran es que educar viene de educare, del latín, que de alguna manera lo que significa es criar, alimentar, nutrir, pero todavía encima educar, si lo queremos ver un poquito más, viene de exducere, que significa sacar afuera. ¿Qué es lo que estamos sacando afuera? Lo mejor de cada individuo. Eso es lo que deberíamos hacer los educadores. Deberíamos sacar lo mejor que cada uno tiene, porque todos tienen algo bueno para sacar. De verdad. Y ustedes lo saben, todos. Vamos a Platón. ¿Qué nos pasó con Platón? Pues que lo dejamos de lado. Para algunas cosas nos sirve y para otras no. Platón era un tipo muy sabio, tan sabio que de él sacamos un montón de leyes. Pero claro, cuando habla de la Atlántida decimos que se puso idiota. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, hay una regla en la academia que dice que todo aquello que no se puede explicar no existe. Vamos. Hay tantas cosas que los griegos hablaban y que como después no las podemos explicar, nos las hacen callar. ¿Se acuerdan cuando los griegos se juntaban hace 2400 años a decir y preguntarse cuándo nace la vida de un ser humano? ¿En el momento de la gestación? ¿Previo a la gestación y cuando esa alma decide venir? ¿Cuando tiene el primer respiro? ¿A los 40 días de haberse sido gestado y es cuando se define el sexo y empieza a tomar formas? ¿Cuándo empieza la vida? Y no solamente se preguntaban eso, se lo preguntaban por el derecho a ver qué hacemos con la vida, lo mismo que nosotros ahora, el aborto. También después se preguntaban que cuándo una persona tiene derecho a dejar de vivir, quizás cuando su sufrimiento es superior a sus ganas de vivir, quizás cuando ya no se vale por sí mismo. ¿Cuándo? ¿Saben qué? No encontramos respuestas para eso. No encontramos ni siquiera respuesta a cuando se reunía Sócrates y le preguntaba a la gente si al final la mayoría que decide algo tiene razón. Democracia. ¿Realmente nos la creemos? 2400 años después, ¿la mayoría tienen razón? ¿Verdad que son cosas que nos mueven porque simplemente hay algo dentro nuestro que otra vez está despertando y nos dice,
2400 años después, ¡ping! Quizás esto todavía no lo hemos resuelto y hay que volver a tocarlo. En ese volver a tocarlo nos vamos a Platón y Platón te decía que a la educación la tenemos que dividir en tres partes y punto. Y no te vuelvas loco con muchas más ideas. Puedes agregar cosas, pero esto es así. Él decía que teníamos que tener una formación al ciudadano, una formación del hombre virtuoso y una formación que te sirva, que te prepare para ser un profesional. Porque son los tres grandes aspectos que tiene el ser humano. Tiene muchos más. Pero básicamente, para moverse en esta sociedad, lo que necesitas es que tú le des una colaboración en eso. Tony, pásamelo. Y es a donde yo quiero volver. Quiero hacerles reflexionar en esto. Miren, los objetivos, dice, de una formación al ciudadano, de esa primera que veíamos, es básicamente el que un individuo pueda moverse funcionalmente en esta sociedad. Vamos, que pueda funcionar socialmente, que pueda ser entendido, que no tenga problemas, que no tenga que ir a la cárcel, que sepa cómo manifestarse con otros, cosas sencillas. ¿Sencillas? Profundas. ¿Cuántos hay que pueden tener mucho título y después ya saben cómo terminan? Los conocen, ¿no? Tenemos un montón. Bien. Y también la otra gran función de aprender como ciudadanos es el beneficio colectivo, bien común. Pero ¿quién te dijo que vas a ser feliz cuando el de al lado es un desgraciado? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza? Tienes que ser un anormal, un enfermo, para creer que de verdad, en serio, tú vas a ser feliz a costa de la desgracia ajena. Eso está prohibido, no tiene nombre en las leyes porque se da por hecho. Claro, después nos cuesta pillarlos. Nos cuesta pillarlos porque no los tenemos legislados, porque es tan absurdo. Sin embargo, hay quien lo cree. A mí me recuerda mucho cuando tuve la suerte de trabajar muchos años con los indígenas a través de UNESCO. Y una de las suertes que teníamos es que una vez al año los indígenas se reúnen a intercambiarse las mejores semillas. Las mejores semillas que han dado fruto en sus campos se reúnen a dárselas a los vecinos. Dice, pero si es lo mejor que me pueda pasar, que si yo tengo un problema con mi campo, que otro tenga la mejor semilla, y así sucesivamente. ¿Para qué me la quiero quedar? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia de ustedes y nosotros? ¿Ustedes tienen claro la palabra comunidad? Sí, es verdad que nosotros no la tenemos en castellano tan clara, porque la nuestra comunidad viene del griego y nosotros después tuvimos la fuerza mucho más potente que la de los griegos, que fueron los romanos, con el latín. Y la nuestra no se llama comunidad, la nuestra se llama tributo. Tributo viene de tribu, y de ahí la agencia tributaria, para mantener la tribu, era diferente. No es lo mismo tener una tribu en la que siempre hay uno que manda, que tener una comunidad que somos todos iguales. Ya saben, pueden hablarlo con Montoro, con todo que lo que él nos cobra es para mantener la tribu. Bien. Pero para todo esto lo que se requiere es, sin lugar a dudas, de una educación en valores. Ustedes han metido educación en valores y ha salido de todo en Internet. No voy a venir yo a hablarles de los valores, porque no es necesario, pero por sobre todas las cosas, esa educación de valores te tienen que permitir incluirte. Seas como seas, tienes que encontrar un espacio en esta sociedad. Y ahí es donde estamos nosotros, de verdad. En tratarlos a todos igual. En demostrar de que no hay diferencias y constantemente trabajando. Miren, esto está en la Declaración de los Derechos Humanos, esto a mí me ha dado de comer, de verdad. Ha sido la mayor cantidad de mi salario bruto anual viene de hablar de esto, de estos derechos humanos. Es increíble que desde el año 48 todavía tengamos que hablar de esto, pero bueno, también hay que vivir y dejar vivir, o sea, por ahí esto me sirve. Pásalo. Lo más importante es, dentro de una educación inclusiva, como dice ahí, recordar que es un derecho universal. Y el derecho universal va por encima de los derechos locales, incluso de estos que se llaman usos y costumbres. Vamos, que si el directora de tu instituto no lo entiende, no te preocupes en seguir hablando, bueno, no lo va a entender, obviamente, porque si llegó a ese cargo y no lo entendió, pues lo más probable que tengas que hacer es hablar de los derechos universales, que va incluso por encima de lo que él diga. Es que aquí se hace así. Que aquí se hace así, perdón, aquí se hace lo que se puede. Pero de más arriba te indican exactamente hasta dónde tú puedes llegar. O sea, no se olviden, que a veces tenemos que ir con la ley en la mano para hablar. ¿Que tu trabajo peligra? ¿No se dieron cuenta que en la vida nada es constante? Vamos, la constancia es que todo lo que existe puede desaparecer en cualquier momento. Esa es la constancia.
todo se transforma. Nosotros nos transformamos. Una parte nuestra, que es este cuerpo físico, se mueve exclusivamente porque tenemos otra cosa. Otra cosa que hoy en día los científicos ya saben que pesa entre 14 y 28 gramos. Otra cosa que es la que nos da calor, nos da 36 grados de temperatura. Otra cosa que se altera según lo que pensamos y emocionamos. Una cosa a la que podemos llamar energía. ¿Y saben qué? Es fantástico porque la energía no se extingue, se transforma. Vas a ser eterno, te guste o no te guste. Hay una parte tuya que es eterna. Y en esa parte eterna es donde somos todos iguales. De verdad. Hay que ir por encima, hay que ir a lo trascendental. Hay que ver al otro como un alma, como algo que está por encima de este chasis corporal. Porque es ahí donde radica la sabiduría. Es ahí donde tú puedes ir. Recuerden que los seres humanos, decían los grandes filósofos, lo sabemos todo. Somos omnipresentes, omnipotentes y omnisapientes, hechos a imagen y semejanza de algo, que llámenle ustedes como quieran, pero es algo que se escapa de nuestra cognición. Y es ahí a donde nosotros vamos. No enseñamos, apenas somos seres que humildemente podemos estimular ese potencial sabio que el otro tiene dentro. Y ese potencial sabio no habla ni de negros, ni de blancos, ni de chinos, ni de moros, ni de ricos, ni de pobres. Ni siquiera habla de intitulados, porque que tengas más título no te hace más sabio. Lo que te da sabiduría es lo que tú apliques. Y de repente, con dos cosas que sepas en la vida, si las sabes aplicar, eres sabio. Puede ser más sabio el abuelo que toda la vida trabajó en el campo y no sabe leer ni escribir. A muchos imbéciles con los que yo me cruzo todos los días en el mundo académico. Se los puedo asegurar. Porque se lo tienen de memoria. Aprobaron exámenes y encontraron un certificado. Porque tuvieron la suerte de tener unos padres que les daban de comer y que les pagaban el pasaje para ir a estudiar. Lo demás te lo ganas. Y te lo ganas con esfuerzo. Y basta de seguir pensando que aquí vivimos en la ley del menor esfuerzo. No conozca a nadie en esta vida que haya dejado una huella de verdad que no se haya esforzado. Lo saben, ¿no? El esfuerzo es importante. En serio. No podemos seguir criando a chiquillos que todo les venga bien y de encima. Si sufren, sufren. Pero hay que darles herramientas para que salgan de ahí. No hay que darles herramientas para que no sufran, porque eso es tenerlo entre algodones. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Necesitamos a gente que sea válida, que sean válidos como ciudadanos. Y la vida, no importa lo que estudies, ni lo que hagas, ni la filosofía, ni la religión que tengas. La vida no es fácil. Nadie te puede vender la moto que por hacer esto no vas a sufrir más. Porque la vida te va a traer problemas siempre. Aquí y en la China, así ha sido la historia de la humanidad. ¿Cómo será en el futuro? Yo qué sé. Si ni siquiera sé si vamos a tener futuro si seguimos así. Porque al final, por no sufrir, no nos comprometemos con nada. Una vida sin compromisos. A veces, sin compromiso ni siquiera para nuestros propios gustos y placeres. Las cosas nos cuestan. Y hay que esforzarse y trabajarlas. Y hay que demostrarles que se pueden hacer. Pero hay que darles herramientas para que salgan de ese instante en la vida que cuando tropiecen se van a tener que levantar. Esa es la nuestra. Ahí estamos nosotros. En ese humus, en esa tierra fértil. Qué maravillosa misión escogimos en la vida. No sé qué pacto hicimos antes de venir. Pero si eres docente, ya tienes muchísimo para dar. Bueno, pues, seguimos, sí. Es que sensibilidad y pedagogía, miren, no nos queda otra. Ante lo diferente, que ya vuelvo a insistir, diferente es lo de afuera, pues lo único que podemos hacer es eso, sensibilidad y pedagogía. ¿Y cómo se sensibiliza? Hablando, mostrando, esto existe, esto existe. Pásame la otra. Miren, a mí una cosa que me ha dado mucho resultado, estoy hablando de que trabajo con muchachos de 20 y pico de años, y me da resultado. Vamos, que esto lo llevas para abajo y te va a dar resultado a todos. La ventaja que tienes es que un individuo que tiene 23, 24 años ha sido niño, no nació con 23 años. Entonces la suerte que tienes es que como ha sido niño, puedes llevarlo al niño interior que todos tenemos. Y los juegos es fantástico. Pues yo les hablo mucho de la diversidad. Cuando les digo, ¿ustedes se creen que los únicos que jugaban eran ustedes en el pueblo? Pues no. Miren, de verdad, y si tienen chicos más pequeños, les va a venir genial. Trabajar, por ejemplo, a mí me ha gustado hacerles fabricar un micado, hablarle de cómo los chinos se la llevaban. ¿Por qué los chinos podían jugar al micado? Porque había que tener paciencia, suelen ser pacientes. Suelen ser personas que han trabajado su paciencia, que han trabajado los diferentes colores, las emociones. Me acuerdo una vez trabajando en China, les daban un ramillete de micados rosas y les decían, a ver qué sientes.
Y los chicos en su mayoría decían dulce, dulzura. Pues resulta ser que ahora los estudios de la neurolingüística dicen que los colores transmiten sabores. Que si comes algo verde, si ves algo verde te parece que es fresco, que va a estar bien fresco. Que si comes algo rosita te va a sonar algo dulce. Que si comes algo oscuro te va a sonar algo amargo. Vamos, igualmente la mayoría de las cosas que tomamos son oscuras. Chocolate, café, té. Podemos jugar también a la piñata de los mexicanos. ¿Y por qué? Porque los juegos te permiten hablar mucho. Los juegos te permiten para decir de qué vive cada uno. De verdad, busquen. Además, yo lo busqué en internet y hay juegos de todo tipo y vas a poder hacer cada día un momento diferente en el que puedas compartir con ellos una cultura diferente, porque al final cuando se dan cuenta que otros de otras partes del mundo también juegan, jugaron y jugarán, entonces se van a terminar dando cuenta que son iguales y que no hay culturas mejores ni peores, sino simplemente culturas diferentes. ¿Quién te dijo que otro es mejor o peor que tú? Ahí estamos, queriendo invadir a otros para que todos sean iguales que nosotros. Fantástico. Comiendo McDonald's, creando bombas atómicas y no sabiendo ni siquiera qué es lo que queremos con nuestra existencia. Y a veces cerrando los ojos hasta nuestras necesidades sexuales. Sí, señores, nos creemos muy listos. Y cada vez que hablamos de sexualidad y de intereses sexuales aquí, todo el mundo se pone rojo. Seguimos poniéndonos rojos. Parece mentira, de verdad, pero es así. Hay que hablarlo, todo hay que hablarlo. Bueno, los bolos y demás. Se nos van las chicas. No se van. Pasamos. El origen gastronómico. No se vayan, ¿eh? Yo sé que parece pesado, filosofía, adultos, somos grandes, las 2 de la tarde, comida, entre la mástica y la mística hay una... Pero bueno, quédense. De verdad, les va a gustar. Además termino pronto. Miren, el origen de la gastronomía es importante, da mucho para hablar. Todos los muchachos comen. Todos. Entonces es interesante porque le dices a ver de dónde vienen las comidas y que vean, y que además que vean que hoy en día comemos de todo en todo sitio, que salvo muy poco de nuestro porcentaje gastronómico, todo viene del exterior, que se den cuenta. Hablemos de que existen otras culturas. Pásamelo, Tony. Incluso hay una actividad fantástica, el origen de mis ancestros. Vamos, que si nos ponemos a preguntar aquí, a ver quién nació aquí de toda la vida, que muy pocos. En general, algunos vinieron de otros lados, se fueron, o quien no ha estado, quien no ha tenido un pariente que se ha ido para afuera. Es bueno que lo recuerden, porque como ya van 2 generaciones que no se mueven demasiado, aunque ahora otra vez, pero hubo 2 generaciones que casi no se movieron. Lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué provocó? Provocó que la gente creyera que el de afuera es diferente. En vez de encontrar otra vez los puntos que... Pues, recuérdale de dónde era el abuelo, dónde era la abuela, dónde era el bisabuelo, a dónde se tuvo que ir el abuelo para ganarse el pan. Que, oye, que capaz que te toca a ti. Que eso a cualquiera. Pásamelo. Me paso la vida, y ahí me saco unas cuantas fotos, explicando que lo diferente es lo natural. Lo que pasa es que me es mucho más fácil explicárselo a los muchachos del medio de la selva que explicárselo a los míos de la selva de la UBA de Alicante. Eso es otro tipo de selva, pero les cuesta un poco más. Sí. Pero si alguno de ustedes trabaja con gente pequeña, en edad, pues lo tienen fantástico, porque ellos van a entender que somos todos iguales. Ellos no tienen ningún problema. De verdad que los problemas los tenemos. ¿Cuándo los tenemos? Porque ese tipo de diferenciación la hacemos, y recuerden esto, por favor, lo hacemos a medida que vamos creciendo. Y a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo adultos. ¿Quién te dijo que te tenías que ser adulto? Miren, escuchen. Adulto, palabra de origen griego, adult, principio, que significa todo aquello que se agrega a lo que no es original. Adulterio viene de adulto, adulterado viene de adulto. ¿Y ustedes quieren ser adultos? No. Queremos crecer. Y no vas a crecer creyéndote que ya te las sabes todas. ¿Pero qué te crees? No te dejes meter cosas en la cabeza, porque la mayoría de los prejuicios que tenemos y que nuestros chicos lo tienen con el género, que si la chica esto, que si el chico el otro, que si a esta que le gustan las nenas, que cómo puede ser, que si al otro que le gusta no sé qué, que si este que es diferente, que si este es negro, que si este es moro, que yo siempre cuando me dicen en la universidad, es que usted defiende mucho a los árabes. ¿Perdón? Pero si siempre lo digo aquí nadie, en esta zona del mundo nadie es racista. Acá lo que somos es clasistas. ¿Saben por qué? Porque si se baja uno de un árabe de un yate, pues vamos todos a venderle. Ese es un jeque árabe, ¿no? Ese es un jeque árabe que es otra cosa. Jeque árabe es otra cosa, ¿no? Ahora, a otro es el que viene
que también vino en barco, en otro tipo de barco, que también crea la de otra manera, parece, y que está trabajando en la tierra. Entonces ese es otra cosa. ¿Pero qué nos pasa? ¿Somos clasistas? Alguien me pregunta a mí, ¿y tú alguna vez sentiste el problema del racismo? Pues no, en el mundo académico yo no lo he sentido. Pero una vez me fui a comprar unas cosas a un supermercado, pedí una bolsita de más y la señora me dijo, aquí están todos los extranjeros pidiendo una bolsita, una bolsita. Dije, bueno, pues sí, me tocó. Me tocó porque al final las diferencias son ignorancia. Y es de lo que no hablamos. La ignorancia es porque no lo hablamos, porque si se los explicáramos que somos todos lo mismo, vengas en el barco que vengas, tienen los mismos derechos, lo van a entender porque ellos ya nacieron entendiéndolo porque por suerte no están adulterados. Y eso es una gran ventaja. El objetivo de la formación hombre o mujer virtuoso es sacar la virtud que tienes ahí adentro. Miren, esto es aportar una viabilidad a esos talentos que todos tenemos. Los talentos es algo tan importante que en todas las culturas del mundo los talentos entran dentro de los libros sagrados. ¿Quién no escuchó hablar de la parábola de los talentos? De hecho, en la antigüedad, talento y monedas de oro, monedas fuertes, eran lo mismo. Si eres capaz de descubrir tu talento, eres rico. Eso es lo que te querían decir. Eres sagradamente rico. O sea, imagínate, ¿por qué? Porque no pasa por el dinero, pasa por otras cosas. ¿Cómo busco yo mi talento? Pues hay un ejercicio muy rápido que se los recomiendo, de verdad, porque yo lo he hecho en cualquier lugar. Pásamelo. No te duermas, Tony, espérate. Bien. Sí, es que ¿saben lo que ocurre? Un profesor de filosofía, cuando ves a alguien que está roncando, pues es una cosa que te sientes fatal, ¿no? Porque yo siempre digo chistes e incluso he llegado a la opción de pisar a alguien para que no se duerma porque yo me siento muy mal. ¿Sí? ¿Se ríe? O los de la primera fila, ¿eh? Bien. Miren, muchachos, hay un ejercicio fácil que es para hacer. Se consiguen un folio y en ese folio les hacen poner todas aquellas cosas que la gente haga con facilidad. Lo que haces con facilidad. De lo que te venga en la cabeza. Te van a poner cosas increíbles. Desde planchar la ropa, hacer tortilla de patata, conducir, leer, hablar inglés, mirar películas, estar con el smartphone, esa que todo el mundo está. Bueno, pueden hacer lo que quieran, no se preocupen, díganle que lo pongan. Porque también hay gente que vive de vender móviles y de entender los móviles. Acá, si se trata de subsistir con dignidad, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, por un lado, todo lo que hagan con facilidad. Y por el otro lado, todo lo que hagan con felicidad. Vamos, que les dé alegría hacer. Y ahí te van a hacer una columna y la otra. Respiramos profundamente. Yo reconozco que es el primer paso. Hombre, primero porque tengo que quedar bien con los colegas, pero además porque es cierto. Respira profundamente. Y cuando tú respiras profundamente, mira cuáles son las cosas que hay en común y le haces una flechita. Primero que te vas a descubrir, esto tiene 2 lecturas. ¿Qué talentos tienes 2 o 3? Porque las flechitas van a unir pocas cosas, no importa lo que escribas. Pero en segundo lugar va a tener la gran lectura que es, tengo talentos. Y ahí me tengo que ir. Tengo que tratar de buscar actividades en el futuro de mi vida. En el futuro, porque bueno, lo del pasado ya pasó, ya sabes. El presente es ahora y en el futuro que tengan esos talentos, que los incluyan, no importa en qué porcentaje, no te preocupes. Ya después la vida se va a encargar de ponerte el porcentaje que a ti te haga tranquilo y feliz y satisfecho y satisfecha. Pero por lo menos búscalos. Sé honesto contigo mismo. Porque en aquello que has venido con habilidades personales, genéticas, es aquello que viniste a hacer. Vamos, ¿qué clase de máquina eres? ¿Viniste con una tara ya del principio? Cuando yo hablo de esto en los grupos que hay aborígenes, especialmente los de América, me estaba acordando de la última vez que me tocó ir a Bolivia, fue fantástico porque, ¿saben los incas, que fue el imperio anterior? O sea, como nosotros tuvimos a los romanos, en todas partes del mundo hubo imperio. Ojo que también ahora estamos en un imperio, que se llama Comunidad Europea, pero ahí no me meto porque me están grabando. Después hablamos. Hay que cuidarse, Ya saben, ¿no? Todo con sutileza. Bien, bueno, muy bien. Pues en el imperio inca iban ahí los grandes jefes del gobierno y buscaban a las personas y donde hubiese alguna persona que tuviese algún problema físico, que no podía trabajar, producir físicamente de la misma forma que otro, ese era llamado al sacerdocio. Porque creían ellos, el sacerdote era el que escuchaba y daba consejos.
no el que hacía otras cosas como 2x3 escuchamos, no. Era el que escuchaba y da consejos. Entonces, se creía que si tú no habías nacido completamente apto como para producir físicamente es porque habías venido a producir en otros planos. Y de hecho ellos consideraban que los grandes maestros eran aquellos individuos que podían tener alguna especificidad que no les permitiera moverse de la misma manera en el mundo físico. Ustedes y yo tenemos muchos maestros en el aula, verdaderos maestros, que en el mundo inca hubiesen sido llamados a vivir en los grandes templos, respetados hasta por los mayores y también por los gobernantes. Todos agachaban la cabeza cuando había una persona a la que tenía alguna dificultad física para moverse en el mundo físico, porque ese había nacido con talentos espirituales. Somos tan ignorantitos que a veces no vemos lo que tenemos al lado, de verdad. Bien, pero los chicos a este tipo de especificidades no le dan problema. Se hizo una carrera en bicicleta y cuando vieron y metimos en la carrera de bicicleta de niños en un experimento a ver qué era lo que ocurría y metimos a personas que tuviesen que ir en silla de ruedas, para nuestra sorpresa los chiquillos lo único que hacían era superarlos y punto. O sea, metían más velocidad porque no querían que le ganara el de la silla de ruedas y ya está. Y alguno miraba para atrás, incluso lo hacía así, como diciendo, mira, yo en bici y tú en silla de ruedas y yo puedo más. Vamos, que no tienen ningún prejuicio, que no tienen ningún problema, que eso somos nosotros, los que después vemos a alguien con silla de ruedas y no sabemos en la calle para dónde ir, ¿no? Si te dejo pasar por aquí, si te dejo pasar por allá, no, y todavía encima nos falta algún abombado, porque es abombado que vaya y estacione en el único lugar donde tienen para aparcar las personas que tienen silla de ruedas. O sea, es que de verdad que todavía encima parece que como no lo hablamos, no lo tenemos en el cerebro y no lo calificamos y no lo vemos. ¿A qué García Márquez tenía razón? Si no se comunica, no existe. Vamos, que no existe. Pasemos. Es increíble que todavía tenga que haber gente, que salgan personas en la calle pidiendo que tengo derechos a tener amigos, a tener trabajo. ¿Pero qué nos pasa? ¿Qué es un down? Vamos, ¿quién no tuvo en el aula a alguien así que de pronto te salió con una sabiduría innata? ¿Cómo que tenemos que todavía preguntarnos si nos tenemos que incluir o no en las aulas normales? ¿Pero qué es normal? ¿Qué es normal? Hacer competidores, hacer personas que quieren estar y ganando más que otro. Eso es lo normal. Así vamos. Y por último, la preparación para una profesión. Eso es otra cosa. Porque en definitiva, profesio, que designa el oficio, y fíjate lo que es el oficio del que te vas a ganar el pan. Acá también esto es para pegarnos a nosotros, que venimos muchas veces a que queremos ganarnos el pan con aquello que nos gusta mucho, y ojo, una cosa son los talentos y otras cosas son los dones. Que querer ganarte el pan sin ningún esfuerzo te va a traer algunos problemitas. Vamos, que una cosa es que te ganes el pan y otra cosa es que te diviertas mientras lo haces. A veces tenemos que poner un trabajo y un hobby. Si las podemos meter a las dos, genial, pero es bastante difícil. Vamos al otro. Buscando en la universidad, en lo último que hay de esto de lo del trabajo, unidos con la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores, porque en definitiva, por más profesional que sea, sigue siendo un trabajador. O sea, es que hay gente que se cree que por tener un título ya dejó de ser obrero. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí, mírenlo, hay gente que cree que el obrero va por un lado y el que tenga el título es otro. Vamos, que tú eres un trabajador igual y que te vas a tener que ganar el pan igual. Y que más te vale que recuerdes a Aristóteles, que te decía que habían dos cosas que no se podían negociar. Dos cosas en la vida que no se pueden negociar. La dignidad y la libertad. Recuérdenlo, la dignidad y la libertad no se negocian. ¿Está claro? Porque eso nos hace grandes, nos hace humanos. Animales ya somos, nos hace humanos. En las cualidades profesionales de este nuevo siglo, que es para lo que tenemos que prepararlos, mírate tú lo que te dice. Adaptabilidad, claro, que parece que todavía estamos en la época de los dinosaurios. Ya lo decía Darwin, ¿qué le pasó a los dinosaurios? Muy grandes y muy poderosos, pero se extinguieron. En cambio, ahí estaba la ratita. Una ratita, la musaraña. La musaraña fue para arriba, para abajo, se adaptó y desde la época de los dinosaurios y sigue viviendo entre nosotros. En todas las ciudades del mundo hay ratitas. Pero los dinosaurios caen, Ojo con creerte muy fuerte.
Ojo con creer que tienes el mejor programa de estudios del mundo, que no lo tienes. Porque el ser humano va cambiando, se tiene que ir adaptando y la educación tiene que ir adaptándose constantemente. Yo sé que están hartos ustedes de tantas adaptaciones, eso también lo sé, lo he visto. Pero lo troncal es siempre lo mismo. Y déjalos que les llamen lo que quieran, mira, si los hace felices, nosotros sabremos qué hacer con eso. Nosotros sabremos. Tolerancia al riesgo, dice, y a la incertidumbre, imprescindible para ser un profesional del futuro. Que sepan ser tolerantes y que sepan adaptarse a los cambios, a que te va a venir un cambio en cualquier momento. De verdad. Orientación a proyectos, que sepas trabajar en equipo, eso que hacemos todos. Vamos a juntar 4 en una mesa y a ver qué sacan adelante todos. Un dibujo cada uno, no, un dibujo en común. Una comida cada uno, no, una comida en común. Todo búsquenlo en común, porque van a tener que sobrevivir el día de mañana trabajando en equipos. Y es importante que nosotros, desde la más pequeña edad, les mostremos, esos van a ser los exitosos. Que tengan movilidad, o sea, que sepan que se tienen que mover. Que la época de que en el pueblo donde viví, nací, me morí, cada vez queda menos. Cada vez queda menos. De hecho, hasta le tienen miedo los bancos porque dicen que en el futuro la gente no va a comprarse casas, no van a existir la hipoteca, van a existir los alquileres, que te va a dar mayor cantidad de movilidad. Lo han aprendido hasta con los coches, lo dicen los bancos. Y ojo, cuando los bancos dicen algo, hay que escucharlos, por lo menos para tomar para el otro lado. Te están diciendo de que ahora más que comprarte un coche, que hagas el renting. ¿Por qué? Porque resulta que te lo dicen en inglés para que no lo entiendas y caigas, pero da resultado, porque al final estás pagando algo que no es tuyo, que no te complica y que dentro de 2 o 3 años, ¿tú qué sabes de tu vida? ¿Qué sabes de a dónde va a ir? Si necesitas ese coche o salió el coche agua. Y si salió el coche agua y te metiste todos los ahorros en eso, entonces para que la gente no vuelva a caer, dicen mejor que compren el renting, les va a dar más resultado. Vamos, lo inestable es el futuro y los muchachos tienen que saberlo, pero no con la inestabilidad de que voy a vivir, siempre vas a vivir. Hasta el más pobre de los pajaritos tiene para comer. ¿Cómo no vamos a comer nosotros que somos sapiens sapiens? Vamos a poder arreglarnos la vida y eso hay que decírselos. No tengas miedo, que nunca nadie te meta miedo porque tú eres un ser de luz. Tienes luz, te alimentas de la luz y das luz y te mueves a la velocidad de la luz. Que nadie venga a meterte oscuridad porque si te la mete va a salir porque tú tienes más luz. Hay que darles la seguridad de que van a sobrevivir, porque si no los tenemos deprimidos, que no saben a dónde van a ir. La diferencia entre ellos y nosotros, los que tenemos quizás ahora medio siglo de vida, que aquí hay pocos, pero los hay. Y cuando yo terminaba de estudiar, a mí me decían, va a ser difícil. El abuelo decía, docente y decente, pero hazlo. Esa es la que nos falta. Coma, hazlo. Juégatela, vas a sobrevivir, de verdad, ve tras tus sueños, o vas a terminar viviendo los sueños de otros, o lo que es peor, vives las pesadillas de otros. Y ahí está, eso sí que está mal. Te dice que tienes que tener autonomía, que tienes que estar en la red, si no estás en la red, a mí eso de la red, pero bueno, la red está bien. La curiosidad, tienen que ser curiosos, ¿qué nos pasa diciéndole, hasta aquí y no más? No, tienen que ser curiosos. De verdad, dale un caracol a ver qué hace el chiquillo. Lo primero que hace es arrancarle la cascarita. Se muere el caracol, pero por lo menos lo sabe. Mira, tenía cascarita. Tienen que ser curiosos. ¿Qué hay abajo del caracol? ¿Qué hay abajo de la cascarita? Déjenlos curiosear. Después lo aprenden. De verdad. Después dice, que tengan una conciencia tecnológica, tecnoconciencia. Bueno, lo dice la OIT, yo se lo creo. Tienen que saber a lo que van con la tecnología, porque es el mundo que les toca. Es el mundo que les toca. Les toca tener amigos que no se conocen, no como los compañeros del pueblo que nos peleábamos y terminábamos chupando todos del mismo chupachup, todos, y nos contagiábamos de todo, pero bueno, mira, pues ahora no, ahora se mirarán en la pantalla y hasta con miedo de conocerse, porque es así. Tienen que tener una marca personal, tienen que estar definidos. Y la marca personal, ¿cuándo la haces? Nunca. Estás toda la vida buscando una marca personal. Porque toda la vida vas creando tras de ti una reputación. A eso sí que hay que decírselos, ojo con quien vayas, porque mira, que te creas una reputación. Pero lo fantástico de todo esto es que la gente no tiene memoria. No te preocupes, al poco tiempo, si te fuiste a otro sitio o cambiaste de amigo, ya se olvidaron de aquello en lo que estabas. Sí que tampoco tiene que ser tan encorsetado. Pero te dicen que al final, en definitiva, se trata de una productividad personal. Vamos, que sepas rentabilizar tus sueños, tus ideas,
que las traigas al aquí, a la hora y puedas sobrevivir de eso. Pasamos. Y bueno, esto es algo que, desde ya les digo que si a alguno le interesa la ponencia, se las puedo pasar en PDF. Desde ya, si quieren buscar algo por ahí, porque además, no sé si vieron, pero tengo algunos links puestos por si quieren saber un poquito más. Siempre digo lo mismo, muy importante que tengan compromisos con sus sueños. No importa la edad que tengan, hay que preguntarle en qué sueñan, qué quieren tener, qué experiencia quieren vivir. Y preguntarle, bueno, sí, y además de esto, y ahora que lo tienes, ¿qué vas a hacer para que esto se cumpla? Comprométete, no basta solamente con soñar. Todo el mundo hoy en día te dice, el poder del pensamiento, perdón. A ver quién de ustedes come solo del pensamiento. O sea, el poder del pensamiento, te puedes quedar con un sueño toda la vida. Haz algo, ve tras ese sueño, haz. Y eso se les enseña desde pequeños. Dice, ¿cómo vas a participar tú para que eso ocurra? Porque en definitiva lo que decía Oscar Wilde, que él ya lo tenía muy claro, decía, sé tú mismo porque los demás puestos están ocupados. Más te vale que vayas tras tus sueños, porque si te vas tras los sueños de otro, pues son de otro. Y esos puestos ya están ocupados. Pásame otra más. Bueno, y por último, agradecerles a todos ustedes, agradecerles de verdad, primero vuestra presencia total. Sé que cuando uno llega casi al final, pues es lo que se lleva, ¿no? Que quedan pocos. Pero hoy estaba hablándolo con Juanjo y le decía, Juanjo, de verdad que todo esto tiene que existir, debe existir en las sociedades. Todas estas actividades, todas estas inquietudes, que nos gustaría tener todo esto lleno, bueno, pues claro que sí, pero realmente estas cosas no resultan en cantidad, porque la verdad es que no es cantidad, es cualitativo, exactamente. Yo no quiero tener, ojalá tuviese 100 personas, 100 docentes abiertos y dispuestos a tratar de conciencia a los demás. Pero mira, con que tengo 5 ya he visto yo los cambios que se pueden dar. Hoy en día hay escuelas de talentos en todas las universidades de España. Vamos, hace 12 años, cuando yo caí en esta tierra sacra, lo primero que me dijeron es, oiga usted que viene de Sudamérica, no vaya a hablar de Dios. Palabra prohibida. Y me lo ponían en todos los contratos. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros por allá atrás, por ignorancia o retrasados o quizás demasiado abiertos, pues nosotros llevamos al ser humano a lo divino. Llevamos al ser humano a eso de que entienda de que estos 70, 75 años promedio que vives realmente es solamente un espacio en esa eternidad de tu existencia. Que tú no eres el problema. Si nosotros allá afuera dijéramos que somos el problema, estábamos todos muertos. No somos el problema. De verdad, el problema no es ustedes. Vuestras vidas no es la hipoteca, ni el que no puedo estudiar, ni el que no sé dónde voy a trabajar, si voy a tener contrato o no. Eso no es tu vida. No le des el poder a eso. Tu vida es otra cosa, eso es un juego. Un juego. Y de eso es donde aprendemos de los que tenemos. De los muchachos aprendemos eso. Aprendemos a que en realidad esto hay que hacerlo. Lo tenemos que hacer por orden nuestra. Porque en definitiva, y ahí no lo puse, pero como decía el Quijote, soñar en un mundo mejor y hacer algo para que sea, no es cuestión de utopía, Sancho, es cuestión de justicia. Que Dios les bendiga y espero volver a verlos en otra actividad. Gracias.